Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos quiero saludarlos, estoy muy emocionado. Esto es Restituidos Podcast. Quiero explicarles un poco antes de empezar con lo que hemos venido a hacer, de qué va Restituidos Podcast y lo he escrito para no olvidarme absolutamente de nada. Restituidos Podcast tiene una idea central: recuperar lo perdido, sanar lo que estaba roto, volver al diseño original de Dios. Por eso es el nombre del podcast. Además, aquí el centro será Jesús y estudiaremos su palabra, la palabra de Dios. Pero como si estuviéramos en la sala de tu casa, como una conversación entre amigos, con claridad, amor, pero sobre todo con mucha verdad. Aquí no daremos tregua al pecado, pero la misericordia será el café de cada día. Y aprovechando de que les he mencionado sobre el café, pues ustedes van a decir dónde está Josué, porque bueno, ese es mi nombre, me presento, Josué Mendoza, los nervios del primer episodio. Eh, Estamos en Bless Cream, es una cafetería aquí en Mariano Pastor Sevilla 173, ya me aprendí la dirección, aquí en Pueblo Libre. Y nos han prestado sus instalaciones para poder grabar, así que les agradecemos mucho. Igual, del mismo modo, vamos a ir conociendo poco a poco a través de las redes sociales el equipo que está detrás de Restituidos Podcast, ya que no solamente estoy yo, ¿ok? Está un equipo de producción que me ayuda, que nos ayuda y que trabajamos conjuntamente para poder llevar el mensaje que queremos llevar, ¿ok? Y bueno, quiero ya entrando un poco en el asunto, en el tema que vamos a hablar el día de hoy, porque semanalmente vamos a hablar de un tema diferente de la Biblia, eh, haciendo un paralelo con cosas cotidianas que nos pasan a nosotros, ¿ok? Y yo me acuerdo que cuando estaba en oración y le decía, Señor, ¿qué es lo que voy a hablar en el primer episodio? Se vinieron muchos temas a mi mente. Pensé en varios títulos para empezar, pero no estaba tan convencido. Así que seguí en oración hasta que el Señor, en un momento menos imaginado, no necesariamente estaba en mi cuarto a solas con música que me inspire, no, estaba cruzando la pista en una avenida muy concurrida en medio de tráfico, ruido y todo. Y el Señor me dijo, cuando yo digo que lo hagas, lo tienes que hacer. Entonces titulé el tema del día de hoy: cuando Dios dice hazlo, hazlo. Entonces empiezo yo a analizar este título y esta palabra y empecé a desglosar muchas cosas. En primer lugar, este es un principio de obediencia. Cuando el Señor nos envía a cumplir una labor, la tenemos que hacer. Y esto me recuerda a Noé. No sé si ustedes conocen a Noé. Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Podemos encontrar la historia de Noé. Dios le manda a construir un arca a Noé cuando nunca había llovido de tal manera en ese tiempo para necesitar un arca para salvarse, ¿no? Y el mandato que Dios le da a Noé en ese momento, puede que a Noé le haya parecido hasta un poco loco, ¿verdad? Hasta un poco ilógico. Pero me encanta mucho la actitud que tuvo Noé de obediencia, ¿no? Al hacer algo que Dios le mandó que no tenía lógica. Muchas veces hacer algo que Dios nos manda y nosotros no entender el por qué es difícil. No me van a decir que es fácil, es difícil. Pero si tú, te aconsejo que escuches este podcast con una libreta en la mano o de repente ya estás apuntando, lo primero que te pido que apuntes es el título, obviamente, cuando Dios dice hazlo, hazlo. Y el primer punto que vamos a ver el día de hoy, que vamos a hablar, es: la obediencia no siempre tiene lógica, pero siempre tiene propósito. ¿Ok? Eso es lo que ustedes pueden ir anotando mientras que vamos conversando aquí. Y bueno, cuando estaba ya desarrollando un poco el tema, Dios ponía en mi mente cómo este podcast, este proyecto empezó. Recuerdo que venía de un año un poco difícil debido a las decisiones que estaba tomando, que no eran tan buenas. Y al momento en el que yo
retorno a decirle, bueno, Dios, estoy agotado por exceso de trabajo, exceso de labores, exceso de responsabilidades, ya no doy más y decido descansar en ti. Dios pone este proyecto en mi corazón. Y a mí me pareció un poco loco porque, claro, si bien es cierto, ya he hecho este tipo de proyectos, pero en sociedad con otras personas. Yo personalmente no tenía ni el 80% de lo que tenemos ahora para grabar. Y en ese momento, justamente cuando desarrollaba y hacía la preproducción de este proyecto, yo decía, qué loco que es Dios, qué loco que son los planes de Dios, que me manda a hacer algo cuando yo todavía no tengo los implementos, pero ahí está la actitud que uno debe tener al momento en que Dios te dice que hagas algo. Al día de hoy puedo decirles que tenemos todas las cosas para que ustedes puedan escuchar y ver este podcast con calidad. Y nada se puede hacer si no es con las manos de Dios, si no es con hacerle caso a su voluntad, ¿verdad? Entonces, hablando de otra figura también bíblica, recuerdo a Moisés. No sé si ustedes se acuerdan de Moisés. Porque yo les voy a decir una cosa. A veces nosotros, los hijos de Dios que ya venimos bastante tiempo en el Evangelio, nos pasa que hemos magnificado a los personajes bíblicos. Nos hemos alejado de ellos incluso, cuando realmente ellos son personas comunes y corrientes, son tan humanos como tú y como yo. Entonces, si Dios hizo lo que hizo con ellos, también puede hacerlo con nosotros, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan un poco la historia de Moisés. Eh, los que no lo conocen pueden ir al libro de Éxodo para poder conocer un poco la historia de él. No, Moisés fue uno de los escogidos, fue el escogido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y la misma figura, cuando Dios lo llama, ¿qué dice él? No, yo no puedo, no sé hablar. Algunos dicen que Moisés era tartamudo, que tenía pánico escénico. Entonces cuando Dios lo llama, ¿qué pone primero él? Sus defectos. Y muchas veces nosotros nos comportamos igual, no sé si les pasa, que cuando el Señor nos manda a hacer algo, no, pero yo no tengo dinero para hacer eso. No, es que el tiempo, ¿y con qué tiempo? Es la misma actitud que tuvo Moisés. Entonces, lo segundo que tenemos que escribir en nuestra libreta el día de hoy, en este episodio, es: Dios no llama a los capacitados, capacita a los que obedecen. Eso es, si tú crees que no estás capacitado para hacer lo que Dios te está mandando, tranquilo, obedece primero y luego el Señor va a ir capacitándote. Dios no te va a mandar a la guerra sin armaduras, tranquilo. Pero Él te está mandando a hacer algo para ver cuál es la actitud que tú tienes, cuál es esa respuesta, esa primera respuesta que tú le das. Estás bien, podemos ir con miedo, con dudas, pero todo eso tenemos que entregarlo al Señor y obedecer. Para terminar este episodio, porque van a ser cortos para que ustedes puedan ya en sus casas meditar un poco más, les quiero hablar acerca de nuestro amigo Simón, luego llamado Pedro. En Lucas 5, del 1 al 11, cuando Jesús llega del lago Genzaret, empezó a predicar desde la barca, que una de las barcas era de Simón. Y luego empezó a dar el sermón. Luego de dar el sermón, le dice a Simón que vaya a pescar. Entonces, yo me imagino un poco, si recordamos o hacemos semejanza al Simón que hemos visto en esta serie famosa Chosen, Los Elegidos. ¿Cómo me vas a mandar a pescar si toda la noche lo he estado haciendo y no he pescado ni un pejerrey? O sea, muchas veces nosotros venimos intentando cosas, intentando y no lográndolo. Pero cuando el Señor nos dice, vayan a hacerlo, yo les digo, amigos, es por algo, no dejen de hacerlo. Asimismo, Simón, cuando el Señor le manda a hacer, a pescar, él ya venía toda la noche
pescando, intentando pescar, y no había pescado absolutamente nada. Pero cuando hablé acerca de la actitud de Noé y luego la actitud también de Moisés, rescato mucho la actitud de Simón Pedro. Él le respondió así. Muchas veces nosotros también tenemos que copiar esto y decirlo, y tal cual. Él le dijo: mas en tu palabra echaré la red. Y ya sabemos al final de la historia qué sucedió. Había tal cantidad de peces que las barcas hasta se hundían. Entonces, ¿cuál es esa respuesta que le vas a decir al Señor cuando Él te manda a hacer algo? En tu nombre lo haré. Y aquí va lo tercero que vamos a apuntar. Muchas veces el milagro está al otro lado de la obediencia. No, entonces yo me pongo a pensar, cuando el Señor nos manda a hacer algo, ¿cuál es esa actitud que tenemos? ¿Cuál es esa actitud que nos emana primeramente desde nuestra humanidad? Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para escuchar lo que Dios nos quiere decir también, ¿no? O sea, si te estoy diciendo que cuando Dios te dice hazlo, hazlo, pero primero hay que escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, a veces nos pasa de que estamos tan ocupados en nuestras cosas que no escuchamos la voz de Dios. Y esas cosas no necesariamente son cosas malas. De repente estamos muy atareados en el trabajo, estamos enfocados en nuestra familia, en nuestras series, en nuestras novelas. Entonces yo les aconsejo, amigos, que bajemos un poco el volumen de esas cosas terrenales y prestemos más atención a la palabra de Dios, a lo que Él nos quiere decir. Muchas veces queremos que el Señor nos hable con voz audible y Él lo puede hacer. Pero una vez una persona me dijo: ay, es que yo estoy esperando que el Señor me hable, con una Biblia en la mano, cerrada. Y me decía eso: es que yo estoy esperando que el Señor me hable. Y el Espíritu me puso en ese momento que le diga: pero el Señor ya te habló. No, el Señor ya te habló, tienes la palabra en la mano. Entonces, para los que están esperando que el Señor les hable, el Señor ya habló a través de su palabra. Amén. Y bueno, para terminar este episodio, y así va a ser todos los episodios, vamos a terminar con un versículo bíblico, ¿ok? Y el del día de hoy, el del episodio de hoy, es Jeremías 7:23, que lo van a ver en pantalla también, y quiero que me acompañen a leerlo. Dice: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y andad en todo camino que os mandé, para que les vaya bien. Voy a leerlo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga, y les irá bien. Pueden olvidarse todo lo que yo les he dicho en este podcast, pero no se olviden de este versículo, ¿ok? Porque cuando el Señor nos dice que hagamos algo, lo tenemos que hacer. Y así, queridos amigos, terminamos este primer episodio. Muchas gracias por escucharnos hasta este momento. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, Restituidos Podcast, van a estar saliendo de repente, o también en la descripción del video. Así que semanalmente vamos a ir subiendo contenido y ustedes, por favor, compártanlo con quien crean que necesita recibir esta palabra. Así que nos vemos la próxima semana. ¡Chao!